noche quiero compartirle acerca de las dudas y cómo enfrentar las dudas. Y quizá la idea principal, el punto principal esta noche es: cuando usted dude, mire a lo sobrenatural. Cuando usted dude sobre la relación con Dios, sobre la existencia de Dios, sobre la voluntad de Dios, mire a lo sobrenatural. Es un principio que encontramos en la palabra. Así que vamos a ir a la Biblia, Isaías 53, verso 1. ¿Sabe? La Escritura dice que la fe no es de todos, no es de todos la fe. Y de hecho hay una decisión bien personal de cada ser humano en cuanto a decidir vivir por fe o vivir por sus sentidos. Vivir de acuerdo a sus razonamientos, a su forma de pensar, lógica. Y es sobre esa base que Dios inspira al profeta Isaías para que él pueda establecer esta declaración: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay tanta gente que ha escuchado el evangelio, pero no cree en el evangelio. Hay mucha gente que ha oído el evangelio, lo creyó, perseveró durante un tiempo, pero luego la duda llegó, la duda los dominó y se apartaron del Señor, dejaron de creer. Y por eso la palabra nos habla acerca de la importancia de retener nuestra confianza. Yo creo que si estamos aquí esta noche es porque estamos reteniendo la fe. Amén. Cuando ya no estamos congregándonos es porque estamos soltando la fe. Y cuando ya la gente ya no se congrega es porque ha abandonado la fe. Y de ahí la importancia de permanecer, hermanos, congregándonos. Porque mientras oímos la palabra, mientras oramos, mientras el Espíritu Santo está ministrando nuestra vida, todavía podemos estar siendo edificados, siendo parte del cuerpo de Cristo, creciendo, y nuestra fe está siendo alimentada. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que el profeta escribió esto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay gente a la que se le predica el evangelio y no creen. El mismo mensaje que usted ha oído se le ha presentado a muchas personas y no creen. Que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús tomó toda la maldición y ha dejado la bendición disponible para nosotros, que Jesús volverá, que Jesús es la resurrección, la vida, el camino, la verdad, el buen pastor, que Jesús es el único que puede perdonar pecados, que solo en su nombre hay salvación. Amén. Pero al final el asunto es que no todos creen. Y por eso el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, se anticipa y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿quiénes son los que han visto los milagros? ¿Quiénes son los que han visto la realidad del poder de Dios? La respuesta a esto es: los que han creído. Pero la primera parte nos enfoca en el hecho de que hay una responsabilidad personal en cuanto a creer. Y esto a pesar de que, aún usando nuestra lógica y nuestra razón, nosotros tenemos que comenzar nuestra relación con Dios sobre la base de que si hay una creación, tiene que haber un creador. Porque las cosas no existen de la nada. Dice uno de los ministros que enseña evangelismo en el curso de video que tenemos, que hablando con un ateo le dice: no, si es que fue una explosión y de la nada surgió la tierra como una bola de fuego, luego se enfrió, luego comenzaron a haber animales, y él le decía: pero ¿de dónde salieron? No, así de la nada. Entonces él ocupaba un ejemplo para poder ponerlo en ridículo posteriormente. Saca una lata de Coca-Cola bien helada y entonces la pone frente a él en otra ocasión que pudo hablar con él. Y le dice: fíjate, le dice que yo no entiendo de dónde apareció esta Coca-Cola. Y entonces le contesta el ateo: ¿cómo que de dónde apareció? ¿No la trajiste tú? Quizás la tenías en la refrigeradora. No, les, ahí estaba, salió, ella solita apareció. Yo creo que de repente hubo algo y entonces comenzó a darse un movimiento allí y surgió una lata y surgieron colores y surgieron letras y se llenó de líquido y está sellada. Y el ateo se molestó con él, se enojó y le dijo que si creía que era un tonto para estarle contando tal clase de historias, que lo más lógico era que él había traído la lata de Coca-Cola y que la Coca-Cola la producían en una fábrica.
Y el ateo se enojó con él y eso es lo que él quería, que se enojara para hacerlo razonar. Y le dice, ¿y cómo tú te pones tan molesto y no puedes aceptar que esto apareció de la nada? Y me has dicho a mí que las estrellas, la tierra, los animales y nosotros aparecimos de la nada sin que haya un creador. Y de esa manera lo confrontó con relación a esa lógica. Así que nosotros podemos comenzar nuestra relación con Dios sobre esta base. Si hay una creación, hay un creador. Y la creación es maravillosa. Y por eso la palabra de Dios incluso dice en el Salmo 19, verso 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hermanos, hay unos atardeceres preciosos, ¿verdad? Hay unos paisajes, a veces el cielo está pintado de una manera que es tan preciosa. Y uno puede darse cuenta que es verdad, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación nos muestra que hay un creador y que ese creador tiene sabiduría, tiene poder y que él domina sobre todas las cosas. Ahora, hablando acerca de mantener la fe y del asalto hacia nuestra fe, que es la duda, como el principio que quiero compartir esta noche es que cuando dude, mire lo sobrenatural. Quiero comenzar estableciendo la idea de que como creyentes, nosotros que ya estamos caminando en la fe, continuamente podemos ser asaltados por la duda. Por ejemplo, yo en lo particular a veces me he sentido como que Dios no me está oyendo. Y estoy orando, pero de repente me detengo porque pienso que Dios no me está oyendo. A veces yo he pensado que mientras estoy orando por las personas, ministrando a las personas, me asalta la duda y pienso que Dios no va a hacer nada en la vida de las personas. Estoy hablando acerca de experimentar la duda. Y aún antes de ser creyente, durante algún tiempo, yo tenía mis dudas con respecto a la existencia de Dios. Incluso yo llegaba a pensar, ¿y cómo es que existe Dios allá arriba? Pues, ¿cómo es que estará Dios allá arriba? Y tenía mis dudas mientras estaba formándome en base al conocimiento o la revelación de la palabra en cuanto a quién era ese creador, cómo era ese creador. Pero lo cierto es que yo creo que todos los seres humanos hemos sentido lo mismo. ¿Alguien se ha sentido igual que yo? Que a veces cuando ora siente que como que no está escuchándole nadie y como que no va a pasar nada. La duda nos asalta. La duda viene y ataca nuestra mente y entonces nosotros somos colocados en una posición donde parece que nuestra fe realmente es absurda. Porque estamos aquí con los ojos cerrados, levantamos las manos y estamos cantando. ¿Y cómo sabemos que Dios nos oye? La Biblia dice que nos acercamos al monte de Sión. La Biblia dice que nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. La Biblia dice que nos acercamos a la Jerusalén celestial, pero no la hemos visto, sino que por fe aceptamos que mientras adoramos y como un acto de fe podemos entrar en la presencia de Dios. Pero todos nosotros podemos sentirnos como que eso no tiene sentido muchas veces, porque tenemos la capacidad de razonar y nuestro intelecto se opone a la fe. El apóstol Pablo enseña que es una decisión caminar por fe y no por vista. Y aunque nosotros como creyentes hemos decidido caminar por fe, lo que vemos, lo que oímos nos afecta. Y a veces, incluso para poder recibir un milagro, tenemos un gran conflicto porque pensamos, no va a suceder, no se puede. Porque estamos dependiendo más de nuestros sentidos que de nuestra fe o de nuestra confianza en la palabra de Dios. Así que todos nosotros como seres humanos sabemos que tenemos una capacidad de analizar las cosas, pero esa capacidad de analizar las cosas o de pensar, por naturaleza, es opuesta a la fe. Su capacidad de analizar se opone a su capacidad de creer. Es natural, es normal. Así que tenemos una lucha interior, todos tenemos una lucha interior en la cual consideramos lo que se ve y consideramos lo que no se ve. Y para nosotros es más real lo que vemos, pero por la fe podemos llamar a existencia las cosas que no se ven.
Pero como estamos más inclinados hacia la vida natural y a vivir por los sentidos, muchas veces nuestro intelecto bloquea nuestra fe, nuestra actitud de fe. Y por eso es que cuando tenemos problemas personales, muchas veces consideramos las fuerzas, las amistades, la cantidad de dinero, la edad, y comenzamos a considerar las cosas naturales y llegamos a una conclusión: no se puede. Por ejemplo, en lo natural, era imposible que Sara tuviera un hijo. Se había sido estéril toda su vida y ahora ya tenía muchos años de edad. Entonces, al sumar los elementos en lo natural, no era posible. Pero por fe es posible. Porque para Dios nada es imposible. Y para el que cree tampoco, dice la palabra. Pero eso solamente es un ejemplo que tenemos que aplicar en nuestra propia vida, aquí y ahora. Porque usted continuamente, todos los días, va a moverse en este mundo donde levantarse por fe le va a ayudar a vivir en victoria. Pero caminar por los sentidos lo va a bajar al nivel de lo natural, al nivel de la derrota, al nivel del conformismo. Pero cuando usted se levanta en fe, hermano, usted es una generación diferente. Usted es parte de una raza totalmente diferente. Y sabe, yo creo que realmente no vamos a alcanzar aquí a descubrir plenamente el propósito de Dios. Y por eso la Biblia dice en Romanos que la creación misma aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo a veces he pensado en eso: ¿cómo va a ser el día en que seamos glorificados, transformados y caminemos en el plano espiritual completamente, ya desconectados de la materia, desconectados de lo natural? Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir de esa manera ya, ahora, no hasta en el futuro. Pero como no se da en la medida que tiene que darse, por eso la Escritura establece esa verdad. La creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde podamos caminar en autoridad, en libertad, en poder. Porque hay un montón de creyentes que no caminan en libertad. Están todavía batallando por su libertad. Mire, en lugar de ser libertadores, ellos mismos son esclavos y están luchando contra ciertas debilidades. ¿Me doy a entender? La iglesia debería ser un ejército de libertadores, pero hay un montón de miembros de la iglesia que están esclavos. La iglesia debería de ser gente que tiene el poder y la autoridad para dar vida a otros, pero hay un montón de miembros de iglesia que se están muriendo. La iglesia debería de ser un grupo de personas que están transmitiendo conocimiento, dando esperanza, trayendo revelación a la vida de la gente en el mundo. Pero hay un montón de miembros de la iglesia que están confundidos, andan dando vía, y lo que creen no saben ni por qué lo creen, porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Usted piense para usted mismo, eso no lo está diciendo por mí el pastor, al menos en fe. Dios nos ha llamado a vivir en un nivel diferente, pero nosotros tenemos ese conflicto. Dudamos de la palabra de Dios, dudamos del carácter de Dios, dudamos de lo que Dios dice que nosotros podemos hacer, porque decidimos caminar en lo natural. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo, pero vivimos como perdedores. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿quién de nosotros no ha dicho: yo ya no aguanto, ya no puedo más, yo estoy desanimado, yo estoy decepcionado? Y es una realidad en la vida aún de grandes hombres de Dios, como le sucedió a Elías, que huyó de la mujer. Grandes hombres de Dios fallaron. Moisés le dijo al Señor: Señor, le dijo, si he hallado gracia delante de ti, quítame la vida, le dijo, ya no aguanto este pueblo. Grandes hombres de Dios sintieron la presión, porque todos nosotros como seres humanos, aunque vivimos en un plano físico, material, natural, somos llamados a vivir con una mente espiritual. Pero desarrollar la mente espiritual significa sobrepasar nuestro intelecto y creer en lugar de entender. Porque hay cosas que no podemos entenderlas. Los milagros no se entienden, hermano. Los milagros solamente hay que creerlos, solo hay que recibirlos. No podemos explicarlos. Y en lo natural es así. ¿Cuántos saben cómo funcionan sus teléfonos? Nadie, pero los ocupan.
¿Cuántos aquí sabrán cómo hacer una aplicación nueva? Tal vez algún par de personas, pero todos saben cómo al apretar ese cuadrito, lo lleva a una pantalla y luego de esa pantalla a otra pantalla y se ejecuta alguna acción. Usted no necesita entender, usted solamente necesita disfrutar el beneficio. Usted no necesita entender ni explicar cómo suceden los milagros, solo tiene que creer que los milagros están disponibles y que Dios es el Dios de lo sobrenatural y que nos ha llamado a vivir sobrenaturalmente, pero que nuestra mente nos estorba. Por eso esta noche el principio que quiero compartirle es: cuando dude, mire a lo sobrenatural. Porque todos nosotros podemos sentir ocasiones en las que hay duda que nos asalta, hay duda que viene a estorbarnos para que no recibamos de Dios. Por eso el apóstol Santiago escribió que el que pida tiene que pedir creyendo, no dudando. Porque el que duda ni crea que va a recibir nada del Señor. Entonces la duda en el plano espiritual es muy importante para el enemigo, para detenernos, para robarnos las bendiciones. Y por eso es que esta noche yo quiero que usted salga de aquí con esta convicción, que cuando la duda, esos pensamientos o sentimientos asalten su corazón sobre la voluntad de Dios, sobre la existencia de Dios, sobre los propósitos de Dios, sobre la palabra de Dios, solamente deténgase y comience a meditar y a mirar en lo sobrenatural que le ha sucedido a usted, que le han sucedido a otras personas o que está sucediendo alrededor suyo. Porque hay muchos testigos, hermanos, de lo que Dios está haciendo. Y usted mismo puede recordar las cosas que usted experimentó de parte de Dios en el pasado y darse cuenta que Dios obra. Y que aunque usted esté en un momento difícil en su vida, ahorita mismo, usted puede levantarse en fe y llamar las cosas que no son como si fuesen y levantarse en victoria. Pero va a tener que reaccionar, y la forma de hacerlo es mirando a lo sobrenatural. ¿Sabe? La Biblia nos enseña lo que Dios piensa con respecto a esto, y en el Salmo 14, verso 1 está escrito que el necio dice que no hay Dios. O sea, Dios ya sabe que cada necio dice no hay Dios, y Dios se ríe de los necios. Porque el problema con el necio es que el necio niega la existencia de alguien en quien no confía, en quien no cree, porque no puede verlo. Pero sin embargo, el poder de Dios se hace manifiesto a través de la creación. La sabiduría de Dios se hace manifiesta en la creación. Nosotros mismos, hermanos, ojalá que aquí se haya un amén fuerte. Nosotros mismos somos una creación maravillosa. Dios nos creó de manera buena. Dice la palabra que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Y aún después de la caída, todavía nosotros tenemos cualidades que revelan que Dios realmente nos creó de una manera maravillosa. ¿Sabe que usted puede experimentar que a pesar de que somos seres humanos caídos, nuestro cuerpo todavía tiene la capacidad de regenerarse, de recuperarse, de restablecerse? Hay un montón de sistemas dentro de nosotros, hay un montón de mecanismos dentro de nuestro cuerpo y fueron diseñados por Dios. Dios nos diseñó, Dios nos programó, Dios creó el sistema de la genética, Dios creó la capacidad intelectual en el hombre, Dios nos creó con habilidades físicas e intelectuales tremendas, hermano. Y volviendo al punto principal que mencioné hace un momento, nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Usted se corta, inmediatamente comienzan los glóbulos rojos a trabajar, los glóbulos blancos a tratar de cicatrizar esa herida, a detener la sangre se coagula, se comienzan a generar nuevas células y el cuerpo se puede sanar si se mantuviera libre de bacterias o de una infección. Dios lo creó con esa capacidad. Hay una serie de mecanismos. Entonces podemos establecer la base de que Dios ha mostrado su gloria, su poder y su sabiduría en la creación. Pero el necio sigue diciendo que no hay Dios. Ahora, a pesar de que se predique el evangelio, habrá gente que no va a creer. Y por eso encontramos en la palabra este principio de que cuando la duda
nos asalte a nosotros o para poder hacer que alguien llegue a creer en el Señor, lo que hay que hacer es mirar lo sobrenatural. En Juan capítulo 10, verso 37, Jesús enseñó este principio porque Él había predicado el Evangelio. Él había hecho milagros, dentro de los cuales se incluyen sanidades, liberaciones. Algunos incluso llegaron a pensar, ¿y quién es este? Porque nunca se supo de que alguien pudiera sanar a un ciego de nacimiento. ¿Y quién es este? Que hasta el viento y la tempestad le obedecen. ¿Y quién es este que echa fuera a los demonios? Jesús había predicado el Evangelio, el reino. Jesús predicó: arrepiéntanse, mi reino viene. Y ese mismo mensaje se sigue predicando ahora. Viene el reino, viene un cambio de gobierno sobre la tierra y Jesús es el rey. Pero ¿quién va a creer a esa palabra? Los que decidan no resistir a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, y confiar en que el Creador de todas las cosas quiere restaurar también todas las cosas. Pero por causa de aquellos que no crean a la palabra o al mensaje, Jesús enseña este principio. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Eso es lo que Jesús le dijo a los judíos. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, Jesús está diciéndole: si no creen a la predicación, entonces crean a las obras que yo hago. Si no creen el mensaje de que es necesario arrepentirse, que es necesario nacer de nuevo, que son bienaventurados los de corazón limpio, los pacificadores, los que lloran. Si no creen el mensaje, entonces crean a las obras. Y esto nos lleva al mismo principio una vez más. Cuando nosotros como creyentes que ya somos, nos sentimos asaltados por la duda, tenemos que recordar las obras de Dios. Es un principio en la palabra, hermano. Mire, cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno y el endemoniado quería irse con ellos, Jesús le dijo: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces la gente tenía que ver la obra de Jesús en la vida de este hombre. Tenían que saber que este hombre era aquel que estaba atado con cadena, pero que no lo podían detener, que era terrible en gran manera, que había estado por años fuera de su juicio, dominado por demonios, pero ahora estaba libre. Entonces la gente que no cree a la palabra tiene un segundo elemento que considerar, y son las obras. Pero esto se aplica también a nosotros, hermano. Cuando usted sienta que su vida está llegando a un valle espiritual, recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerde si alguna vez Dios le sanó. Recuerde si alguna vez Dios hizo una provisión sobrenatural. Recuerde si alguna vez Dios le respondió, porque Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé. Recuerde si usted ha sabido de alguien a quien Dios haya tocado, a quien Dios haya cambiado, en quien Dios haya mostrado su poder. Y usted va a tener una base para reaccionar en su fe. Vemos en la palabra que este principio se repite entonces, porque es como la forma de atacar la duda. Cuando dudamos de la palabra, cuando dudamos del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de si Dios quiere obrar en nuestra vida, tenemos que recordar lo que los testigos están diciendo acerca de lo que Él está haciendo. Y tenemos que recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es como cuando David iba a pelear contra el gigante. Él se recordó. ¿De qué se recordó? ¿Quién me dice? Que Dios le había dado victoria con el oso y con el león. Cuando usted tenga un gigante enfrente de usted, deténgase un ratito y comience a pensar: es muy probable que en su pasado haya habido un león y Dios le dio la victoria. Es muy probable que en su pasado haya habido un oso y Dios le dio la victoria. Y al recordar lo que Dios hizo en su vida, usted va a ser levantado espiritualmente,
usted va a ser movido hacia adelante y usted va a caminar hacia la victoria, porque su fe va a ser fortalecida. Así que esta noche el principio es sencillo. Cuando usted dude, mire a lo sobrenatural. Cuando usted dude, recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Lo ha cambiado Dios a usted? Entonces Dios cambia la vida de las personas. ¿Lo ha sanado Dios a usted? ¿Ha sanado a algún familiar? ¿Ha sanado personas que usted conoce? Entonces Dios sigue sanando. ¿Ha libertado Dios a alguien que usted conoce? ¿Lo ha usado a usted para libertar a las personas endemoniadas? Entonces sí, la palabra de Dios es verdad, y en el nombre de Jesús los demonios se sujetan. Nuestras experiencias, hermano, nos permiten pararnos en una posición firme, donde sabemos, Dios es real, mi Redentor está vivo, yo sé en quién he creído, Él es poderoso para salvarme. Ahora, eso no anula que la duda venga. La palabra nos recuerda o registra el hecho de que el apóstol Pablo, siendo trasladado, me parece que hacia Roma, en su caminar hacia ser testigo delante de los grandes, pasó por un tiempo donde el barco dice que quedó como en el mar, donde no veían ni la noche ni el día. Y Lucas, que es quien registra la historia del libro de los Hechos, dice: perdimos toda esperanza de vida. O sea que hubo un punto en la vida del apóstol y de Lucas y de toda la gente que iba en el barco, que creyeron que ahí iba a terminar su existencia. Muchas veces en nuestra vida económica atravesamos esa etapa. Hoy sí estoy endeudado y ni aún en el milenio voy a salir de las deudas. Hoy sí estoy arruinado, hoy sí esto se acabó, pero Dios puede hacer un camino donde no hay. La palabra de Dios dice que el llanto dura la noche, pero a la mañana viene el gozo. Amén. La palabra de Dios dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. La palabra de Dios dice que en el nombre del Señor haremos proezas. Pero eso es para aquellos que pueden reaccionar en fe. Por eso es que al diablo le importa tanto robar la fe. Por eso es que el diablo trabaja tanto en sembrar duda. Por eso es que el diablo quiere robar la palabra. Por eso es que al enemigo le conviene que el pueblo se mantenga en ignorancia, porque el pueblo es destruido cuando es ignorante. Pero cuando el pueblo conoce a su Dios, hermano, y cuando el pueblo le cree a su Dios, va a caminar en victoria. Pero de nuevo, repito, eso no anula el hecho de que vengan las dudas. ¿Cómo cree que se habrá sentido Jeremías, hermano? Tuvimos un estudio de Jeremías hace más de un año. Y qué terrible la situación de Jeremías. Dios le dice que le compre una heredad a un tío. Y resulta que después de que compre la heredad, van a sitiar la ciudad y él termina perdiendo la heredad. Y entonces es tiempo como para considerar: Señor, ¿y para qué me dijiste que comprara esto si al final es pérdida? No, entonces quizás no fue Dios, quizás era yo. Y todos nosotros podemos entrar en ese conflicto donde sentimos que tomamos malas decisiones, donde pensamos que Dios no está en medio del asunto, que Dios no está obrando, pero Dios está en control de todas las cosas siempre. Y cuando aprendemos a caminar por la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplica la palabra en nuestra vida y nos recuerda la promesa que necesitamos. Nos recuerda el principio por el cual podemos seguir adelante. Uno de los más poderosos es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es algo, hermano, que usted no debería de olvidar jamás. Porque si usted ama a Dios, todas las cosas van a obrar para su beneficio. Eso significa que Dios va a mover las circunstancias y las va a hacer encajar para cumplir su propósito en su vida. Y las cosas no se van a salir del poder de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo he aprendido que Dios puede aún arreglar nuestros errores. Le voy a mostrar un ejemplo. Sara le dijo a Abraham que se acostara con Agar. Después Sara le reclama a Abraham porque el hijo de Agar está molestando a Ismael, a Isaac. Y luego Sara le dice a Abraham que echa a la mujer con el niño. Y Abraham va delante de Dios y Dios le dice: sí, haz lo que dice tu mujer. Y ahora Abraham se siente en un conflicto.
tiene que echar a su hijo de la casa. Pero en realidad Dios está tratando con Sara, con Abraham, con Agar y está tratando con Ismael. Pero llega un punto donde Dios se revela de una manera tan clara en la vida de Abraham con respecto a Isaac, su hijo, y Abraham le hace una pregunta a Dios y le dice, Señor, le dice, ¿y de Ismael? Y ese era el gran error de su vida. Y Dios le dice, también te he oído acerca de Ismael y haré de él una nación grande. Dios puede tomar control hasta de nuestros errores, hermano. Dios puede tomar el control hasta de las malas decisiones que tomamos, porque Él es el Todopoderoso y Él gobierna sobre todo. Así que podemos confiar en que al final Él va a cumplir su propósito en nuestra vida si nosotros permanecemos en nuestro caminar de fe, si nosotros permanecemos en obediencia o si aún habiéndole fallado nos volvemos a Él. Así que Jesús enseña que si la gente no cree por la palabra, crea por las obras. Y esto mismo sucedió con Juan. Mateo capítulo 11 verso 2 nos muestra una historia en la que Juan el Bautista, el hombre que había nacido sobrenaturalmente porque sus padres habían clamado, Zacarías y Elizabeth, el hombre que había nacido con un llamamiento divino y con una unción muy particular, de la cual Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había ningún hombre más grande que él. Cuando lo meten en la cárcel, Juan duda. ¿Alguien está en la cárcel de la duda esta noche? Tiene que mirar a lo sobrenatural. Cuando Juan es metido en la cárcel, dice la palabra en el verso 2 de Mateo 11, que cuando él escuchó las cosas que Cristo estaba haciendo, le envió dos de sus discípulos y le mandó a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire, hermano, esto es tremendo porque él había dicho que quien lo mandó a bautizar, ¿y quién lo mandó a bautizar? Dios. Que quien lo había mandado a bautizar le había dicho que aquel sobre el cual el Espíritu Santo se posara en forma de paloma, ese es el Cristo. Juan tenía instrucciones específicas de parte de Dios. Juan había tenido una experiencia sobrenatural porque la paloma Juan la vio como la señal, como la evidencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero ahora que Juan está en la cárcel, la duda lo asaltó. Y él, después de haber andado pregonando, después de mí viene uno del cual no soy digno ni de desatar su calzado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de andar abriéndole el camino, preparándole el camino a Jesús. ¿Me están siguiendo en la historia? Le manda a preguntar a Jesús que si es él o que si se ha equivocado. Eso equivale, hermano, a estar en la iglesia cristiana y decir, es que yo no sé, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia mormona y allá las cosas son diferentes. No, es que yo fui miembro de los testigos y aquí hay algo que no me cuadra. No es que a veces me dan ganas de regresarme al catolicismo, como dicen que algunos pastores se han regresado al catolicismo. Trampas del diablo y del infierno, hermano, para hacer dudar a los creyentes. Porque si usted está en Cristo, usted está completo. Si usted está unido a Él, usted tiene la vida. Amén. Pero Juan está en la cárcel. Y ahora Juan duda. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos, hermano, de un conflicto espiritual. Juan está en la cárcel y le manda a preguntar a Jesús que si es Él. No podríamos, creo yo, imaginarnos en nuestra propia capacidad de que esto pudiera haberse dado, porque Juan tenía la revelación de que él era el Hijo del Dios viviente, de una manera mucho mayor que la tenía Pedro, porque Pedro respondió cuando Jesús preguntó,
¿quiénes dicen los hombres que yo soy, que soy yo? Y le respondieron que un profeta, que quizás era Juan el Bautista que estaba muerto en esas alturas, o que quizás Jeremías o alguien más. Y entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Juan tenía una revelación mucho mayor, en otro nivel que el nivel que tenía Pedro. Pedro lo sabía como por el Espíritu. Pedro lo sabía porque el Padre se lo había revelado al ver la mansedumbre, la gracia, al ver el poder, la unción que había en él. Pero Juan lo sabía porque Juan tenía un llamado. Juan conocía aún su misma historia. Su papá se había quedado mudo por incrédulo. Y Juan sabía que él tenía un propósito en su vida y era preparar el camino, preparar el corazón del pueblo de Dios para recibir al Mesías. Pero ese hombre con un llamado claro, con una unción poderosa sobre su vida, un hombre con una vida radical, apartado del mundo, en el desierto, en comunión con Dios, teniendo revelaciones de Dios, comienza a dar vía espiritualmente y a dudar. Ya imagino a Juan cuando manda a llamar a los discípulos estando en la cárcel. Miren, vayan a hablar con él y pregúntenle, yo ya no aguanto, yo hasta la cabeza me duele. Vayan a averiguarme si es él o no es él y vengan lo más rápido que puedan porque yo ya no sé qué hacer. Y se van los discípulos. Y yo imagino a Juan en la cárcel dando vueltas, man, esperando que llegara. ¿Y será o no será? Pero ahora me lo imagino a usted dando vueltas en la cárcel de la duda, pensando que si Dios quiere, que si Dios puede, que si Dios oye, que si usted está en el camino, que si está bien en su comunión con Dios, que si está en la iglesia correcta, que si Dios le escuchará sus oraciones, en la cárcel de la duda. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús hace lo que le estoy comentando esta noche, que es el principio básico para poder levantarnos cuando la duda nos asalta, y es mirar lo sobrenatural. Así que cuando Juan dudó, le dijo a los discípulos, díganle a Juan las cosas que ustedes han oído y han visto. Porque cuando llegan los discípulos a preguntarle, los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, imagínense cómo se habrá sentido el Señor. Señor, nuestro maestro Juan el Bautista nos manda a preguntarte si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios. Él quiere estar seguro, tiene un conflicto de fe ahorita. Está en la cárcel y tiene unas cuantas dudas acerca de ti. Dice la palabra en otra escritura que inmediatamente Jesús comenzó a sanar gente. Y que después de que sanó a la gente le dijo, vayan donde Juan. Y está registrado lo mismo que aquí, que en Mateo. Y díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando usted dude acerca de si Cristo está vivo, usted necesita poner su mirada en que quizás hay un vecino al que Dios ha cambiado, quizás hay un alcohólico al que Dios ha liberado, quizás hay alguien a quien Dios haya sanado cerca de usted, y usted tiene que recordar las obras de Dios en su vida, pero también considerar las obras de Dios alrededor de usted. Y usted va a recordar que hay Dios en los cielos. Usted va a recordar, hay un sanador, hay un proveedor, hay un protector, y su fe se va a levantar. Y usted va a poder sobreponerse a la duda. Cuando la duda lo asalte, hermano, ¿qué tiene que hacer? Mirar a lo sobrenatural. Mirar a todas aquellas cosas que no tienen explicación. Si fuera mi caso, cuando las dudas puedan asaltarme a mí, yo tengo que recordar cuánta gente endemoniada he tenido enfrente y he podido ver que en el nombre de Jesús han sido libres. Tengo que recordar cuántos milagros de sanidad hemos recibido en nuestra familia. Tengo que recordar cuántas veces Dios ha hecho provisión sobrenatural en lo material, usando toda clase de personas. Tengo que recordar sobre la unción, la presencia, la guianza de Dios, la palabra profética que Dios me ha dado a mí y que a través de mí ha dado a otras personas. Y cuando yo me enfoco en todo eso, la duda se desvanece.
Aleluya. La duda va a venir, pero usted enfrenta la duda mirando a lo sobrenatural. La duda lo va a asaltar, sobre todo si usted se ha debilitado, se ha descuidado en la lectura de la palabra, se ha descuidado en la oración, en su comunión con Dios. Pero cuando usted vuelva a poner su mirada en las cosas sobrenaturales, usted recordará: hay un Dios en los cielos. Hay Dios en los cielos. Y si a esto le agrega las veces que Dios por su Espíritu lo ha guiado en su interior, y usted ha tomado decisiones y ha visto el respaldo de Dios, si a esto le agrega las veces en que usted ha sido protegido sobrenaturalmente, usted va a poder ir edificando su fe, y la fe se va a levantar como un gigante, y la duda se va a hacer insignificante delante de usted. Vemos que ese principio entonces se repite. Por lo tanto, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que entender que lo que Dios quiere es que nosotros nos paremos y nos afirmemos de tal manera que podamos ayudar a otros. Judas capítulo 1 verso 20 dice así: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nosotros como amados, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que ocuparnos de edificar nuestra fe, de estar firmes. Verso 21 dice: consérvense en el amor de Dios, esperen la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y a algunos que dudan, convénzanlos. Ahora el punto es este: ¿usted de los que pueden convencer a los que dudan, o usted de los que están dudando y hay que convencerlos? ¿En qué lado se va a poner usted? ¿Usted de los que están firmes, edificándose en vuestra santísima fe, esperando en la misericordia de Dios, conservándose en el amor de Dios, y tiene la capacidad de convencer a alguien que anda igual que Juan, lleno de dudas? ¿O usted es de los que están dudando y necesita que alguien que esté firme lo afirme y lo convenza? Usted puede estar en cualquiera de las dos posiciones. Ahora, es muy probable, es muy posible que en algunas ocasiones usted ya haya enfrentado la duda y se haya sobrepuesto a ella, reaccionó con la palabra, el Espíritu Santo lo sostuvo, le recordó la Escritura, y usted pudo levantarse en fe y salió de ese valle y volvió a levantarse. Pero hay creyentes que quizás en una etapa donde están tiernos en la fe, o donde se han descuidado tanto en su caminar espiritual, que necesitan que alguien venga y los convenza. Y lo que yo quiero que usted comprenda a través de esta instrucción de la palabra en este texto es que el apóstol Judas está dando una instrucción como quien la da a los hermanos mayores, a los maduros, diciéndoles: miren, ustedes tienen una responsabilidad. Edifíquense ustedes mismos, manténganse en el amor de Dios, sigan esperando la misericordia y trabajen en convencer a los que dudan. Así que me dan ganas de darle esa tarea esta noche. Busque por ahí, no aquí adentro, no, porque aquí no creo que haya ninguno, ¿no? Después de tanta palabra, tanta predicación, allá afuera, búsquese a alguno que anda dudando y convénzalo. Ahora, si no puede, entonces viene y me dice: pastor, fíjese que no pude. Yo lo voy a convencer a usted primero y luego lo voy a volver a mandar. Porque el asunto es que estamos divididos en dos grupos: los que dudan y los que convencen. Así que aquí entra su posición. Usted puede afirmar su fe con la revelación de la palabra. Usted puede considerar las profecías que se han cumplido en su vida. Usted puede ver los resultados que ha experimentado en su vida de obedecer la palabra. Usted puede recordar las veces que ha clamado a Dios y Dios le ha respondido. Y usted puede recordar las victorias que ha tenido en el nombre del Señor. Y eso lo va a hacer a usted afirmarse. Y qué bueno fuera, hermano, que todos nosotros como iglesia, todos en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo nivel de expectativa, con hambre de la palabra, procuráramos llenarnos de fe por medio de oír la palabra de Dios. Hablo como iglesia en términos generales.
Qué bueno fuera que todos pudiéramos estar preparados, todos los que están aquí presentes esta noche, todos los que son miembros del Centro Cristiano de Fe, capacitados con la palabra para toda buena obra. Qué bueno fuera, hermano. Porque la palabra de Dios es perfecto en Cristo Jesús. Y qué bueno fuera que todo miembro de la congregación estuviera capacitado con el conocimiento, con la unción, con la sensibilidad del Espíritu Santo para poder atraer a otros al reino. Pero para poder hacerlo, hermano, es necesario que nosotros estemos firmes. Es necesario que caminemos con convicciones en la palabra y que sepamos enfrentar esas etapas de duda que vengan a nuestra vida mirando a lo sobrenatural, considerando todas las experiencias sobrenaturales de las cuales hemos oído, porque al final, hermano, Dios ha determinado que la fe de las personas se edifica a través de la proclamación de un mensaje, del mensaje del reino. Pero también la fe se edifica a través del testimonio de las personas. Cuando la gente dice, el Señor me cambió a mí. Cuando la gente dice, el Señor me sanó. Cuando la gente dice, Dios me sacó de la miseria, me hizo renovar la mente con la palabra. Ahora tengo esperanza, ahora tengo libertad, ahora tengo vida. El testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de otras personas se convierte en una base para edificar nuestra fe. Así que si como iglesia nos enfocamos en afirmarnos con la palabra, en considerar nuestras experiencias sobrenaturales a nivel personal y en prestar atención a lo que Dios está haciendo alrededor nuestro, nosotros vamos a estar firmes. Y vamos a poder involucrarnos en esta tarea que Judas enseña o que Judas encarga a los que dudan, compensarlos. Oramos sobre esto. Padre, gracias por la vida. Padre, gracias por alcanzarnos con tu misericordia, por revelarnos tu voluntad, entender tu palabra. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás edificando nuestra vida, edificando nuestra fe, revelándonos tu propósito, tu voluntad, revelándonos tu carácter, revelándote en tu poder, en tu amor a nuestra vida. Padre, te damos la gracia porque tú nos has sostenido, Señor. Padre, sabemos que con amor eterno tú nos has amado, que tú renuevas tu misericordia cada mañana. Y donde mi palabra sea su alimento, allí tiene